Estimados estudiantes, buenas tardes. A través de este recurso vamos a explicar la elipsis gramatical. Esta es una figura retórica que nos favorece para tener una comunicación mucho más fluida, más viable y que enriquece ampliamente nuestra comunicación escrita, nuestra comunicación verbal y que vamos a ver que es un elemento que también se utiliza en el desarrollo de textos discontinuos. Veamos entonces su definición. Nos presenta la elipsis como una omisión de un término que ya haya aparecido en la oración o de un término que ya haya aparecido en este lenguaje visual. Un ejemplo de este sería Juanita no irá al colegio, tampoco yo. ¿Cuál sería la omisión que se está realizando ahí? Yo debería decir como en la estructura de las oraciones, podría decir Juanita no irá al colegio, tampoco yo iré al colegio, pero pues vemos que esa es una información que no es relevante y que no es útil para el oyente. Nunca, nunca una elipsis va a representar un error. Por el contrario, el no utilizarla, el emplear esas dobles figuras dentro de lo comunicativo, pues suele ser una figura redundante y no nos ayuda a la comunicación, sino que la hace tediosa, pesada, aburrida y suena pues inadecuada. El receptor o interlocutor siempre va a comprender la información que se está omitiendo porque el contexto le permite aceptarla o asumirla y ya está presente en otro elemento dentro del texto que el receptor lo que hace es asociar. Se pueden omitir sustantivos, pronombres, verbos, incluso oraciones o como lo vamos a ver más adelante, también imágenes que nos ayudan a la comprensión y a la utilización de esta figura literaria. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Entonces dice, algunos niños están en danzas y otros en música. Como se supone que debería estar estructurado es algunos niños están en danzas y otros están en música. Si vemos estas dos palabras acá repetidas, pues no se ven estéticas y lo que hacen es cansar al lector. Entonces lo que podemos hacer es utilizar la coma y esa coma pues nos va a permitir eliminar esa información que va a ser de carácter redundante. En la historieta es muy importante la elipsis porque nos permite eliminar cuadros o imágenes que tienen escenas que no son llamativas para nosotros o que no tienen una información que sea importante. Si vemos esta historieta acá, entonces analizamos que están el papá y la mamá de Mafalda revisando pues un libro de cómo educar a sus hijos. El papá dice que está leyendo, responder sencilla y claramente a las preguntas de los hijos acrecienta la comunicación y la confianza de estos hacia sus padres. Están ahí ellos dos conversando, él lee nuevamente, sencilla y claramente, así responderé desde hoy a las preguntas de Mafalda. ¿Qué vemos aquí que existe como elipsis? Si vemos acá, antes de la primera viñeta, debería haber una viñeta en la que dijera por qué los papás buscaron un libro, por qué estaban interesados en responder de manera clara, si era que le tenían miedo a las preguntas de Mafalda, un espacio en donde miraran en dónde consiguieron el libro, pero pues realmente esa información no es importante para nosotros, sencillamente pues ellos ya están ahí, se están comunicando y tienen el libro en sus manos. Llega Mafalda, si vemos acá también debería haber una viñeta porque ella no hace parte de esta escena, no está, digámoslo, en la misma habitación. Entra al lugar en donde ellos están y plantea una pregunta. Y dice, papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad? Y el papá procede a responder, entonces, como dice nuestra primera viñeta, de manera, pues, clara y sencilla. ¿Y cómo hace para responderle? Se duerme y evita o omite la pregunta. Aquí vimos varios ejemplos de elipsis. Por ejemplo, acá cuando el papá se duerme, debió haber una viñeta anterior en la que explicara que él había tomado esa decisión de dormirse o que iba a evitar las preguntas de Mafalda o que tenía una reflexión frente a lo que había leído, pero no, sencillamente vemos pues la conclusión de la acción que está ejecutando el personaje. Si vemos, pues esto se hace para no cansar al lector, para no tener que llevarlo pues a cosas que realmente no le interesan comprender, por eso comprendemos y retomamos. La elipsis implica la omisión de la información poco importante que el interlocutor o receptor no necesita para comprender el mensaje, pues el contexto le permite inferirla.
De esta manera, pues entonces reconocemos esta figura gramatical, esperando pues que sea de gran ayuda para el desarrollo de los ejercicios de esta semana. Muy feliz tarde para todos.